Vamos a dar inicio entonces a esta actividad académica. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Están ahorita 7 salones de la materia, 8 salones de la materia de cartografías de la comunicación con sus profesores y alumnos acompañándonos en esta actividad. Y hay otras personas que se han conectado. Les agradecemos mucho que sigan esta actividad de la presentación del libro del doctor José Antonio Farías Hernández sobre John Lennon. Ya nos mostró él aquí algunas imágenes de los lugares donde lo podemos conseguir. Rápidamente les voy a presentar a nuestro invitado estelar, José Antonio Farías Hernández. Él reúne las capacidades de creador literario, musical, así como científico social. En el primer caso, José Antonio es escritor, tanto literario como académico. Ha escrito y diseñado programas de radio sobre el tema de la música mexicana y ha coordinado varios libros y creado ensayos y textos literarios en torno a figuras del medio musical de México. Como músico ha publicado 2 discos con sus propias canciones. Se especializa en los temas de jazz, rock y música tradicional mexicana. José Antonio une esta creatividad y amor por la música con una profunda capacidad de análisis derivada de sus títulos universitarios, como licenciado en Economía, maestro en Derechos Humanos y doctor en Ciencias Sociales y Políticas, betas desde donde también genera diferentes publicaciones. Entre sus libros más recientes se encuentran Adivo Vida, Queremos tanto a Juanga, es coordinador de este libro publicado en 2017 sobre Juan Gabriel, publicado por Arteletra, la editorial Arteletra de los hermanos Prado Galán, a quien saludamos. También escribió La tradición en política y su valor como fundamento de los derechos humanos, históricos y emergentes, una publicación de la Ibero en el año 2019, y trabaja desde hace más de 20 años como académico de tiempo completo en la Ibero. Muchas gracias, Pepe Farías, por acompañarnos. Gracias a ustedes, a todos tus grupos y a todas y todos quienes nos acompañan. Veo aquí amigos y amigas como Julia Palacios, Montserrat Farías, Carlos Piñera, más bienvenidas y bienvenidos todos quienes estén aquí. Muchas gracias, José Antonio. Rápidamente, Carlos Mario Castro, si quieres autopresentarte, por favor, rápidamente, para que los alumnos te ubiquen, los profesores que ya te conocen. Bueno, con mucho gusto. Mi nombre es Carlos Mario Castro y pues soy profesor en el Departamento de Letras. Y bueno, eso es fundamentalmente quizá lo más relevante y pues amigo de Pepe Farías desde hace mucho tiempo y pues también de Samuel y más recientemente de este gran y admirado compañero de la tecnología que es Pablo Soto, que esperamos ya esté de vuelta de su enfermedad. Es correcto. Muchas gracias, Carlos Mario. Gracias. Rápidamente, tenemos la presentación de unas palabras que tuvimos a bien grabar el día de ayer con Gilberto Prado Galán, que ven en pantalla. Les leo rápidamente. Vamos a escuchar ahorita un audio de 5 minutos. Gilberto Prado nació en Torreón el 20 de septiembre del 60. Él es escritor, polígrafo y palindromista mexicano. Es miembro del Club Palindromista Internacional. Por cierto, les pregunto allá en los salones si saben qué es un palíndromo. ¿Qué es esto del arte del palíndromo? Bueno, este Club Palindromista Internacional de Escritores tiene su sede en Barcelona, España. La obra de Gilberto Prado abarca diferentes disciplinas y temáticas. Destacan sus libros Fragmentos del Asombro, otro libro Minas y Teodolitos, uno más, Huellas de Salamandra, y un libro muy bonito que se llama Efímero lloré mi fe, que en sí mismo ese título es un palíndromo en sí, Efímero lloré mi fe. En este libro él hace una compilación de 26,162 diferentes palíndromos, que lo han convertido pues en el principal expositor del tema en México. Voy a dejar de compartir y voy a poner ahora un audio que tenemos de un mensaje que grabamos con Gilberto Prado. Espérenme, vamos a ver. Está. Creo que ahí se ve, ¿verdad? Sí. Profesor de cursos, de talleres,
Gilberto, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en la presentación del libro de José Antonio. Lo primero, pues, sería preguntarte, tú que colaboraste en este libro escribiendo el prólogo, ¿qué nos Sí. dirías primero de nuestro buen amigo José Antonio? Bueno, ¿Qué palabras darías para José Antonio? ¿Quién es José Antonio para ti? José Antonio Farías es un intelectual como la copa de un pino, un hombre entrañable, solidario y además pues que tiene este abanico de aficiones, tiene una curiosidad impertinente, como el curioso impertinente del personaje de Don Quijote, pero siempre ha sido, ha cabalgado muy bien en el tema de ser un gran amigo y un gran intelectual y un hombre que, que siempre está viendo por los demás, que siempre está viendo por los amigos, que siempre tiene ese flanco de decir, pues estos son mis amigos y yo me muero y aparte de eso, que es algo muy, diría muy singular, que, que adora a su mujer y que lleva muchos años con su mujer y eso a mí me pega donde me duele porque es un hombre que, como diría el clásico, es un monógamo diacrónico, no es un polígamo sincrónico, sino que es un, sí, es un, o sea, es un monógamo diacrónico, es que siempre va a estar con su mujer y no es un polígamo sincrónico, que sea un mujeriego, ni mucho menos. Yo lo conozco bien a bien y felicito y celebro este ensayo sobre John Lennon, que además yo pienso y creo que es uno de los ensayos más importantes en el idioma español sobre John Lennon. Y, y John Lennon también fue un monógamo diacrónico con Yoko Ono. Exactamente. A propósito de esto, primero tu punto de vista sobre John Lennon. ¿Por qué crees que los estudiantes jóvenes de ahora, de comunicación en particular, deben de aprender sobre John Lennon? ¿Qué se puede rescatar de su vida, de su ejemplo, de su experiencia? Fíjate que hay, es una gran pregunta porque eh, hay un tema terrible que es el tema de que una vez un conductor allá de la comarca decía los dioses los prefieren jóvenes. Y es el tema de que se van los jóvenes, van Steve Prefontaine, el gran corredor, se va muy joven, Manuel Acuña, escritor saltillense, de 20 y pocos años, y se van muchos talentos muy jóvenes. Y luego, como dicen, hay gente que muere a los 20 y los entierran a los 80, ¿no? O sea, hay gente que sigue apestando el mundo y hay otros que se van de manera muy temprana. Y eso a mí me pega donde me duele. Y John Lennon creo que por eso lo retomo, porque creo que John Lennon tenía para darle al mundo, no sé, 3 o 4 o quintas gestas heroicas musicales. Y sin embargo, llega este patán del Chapman y trunca la vida de John Lennon. Y eso, o sea, por ejemplo, ahorita todavía está vivo Paul McCartney, pero yo digo, John Lennon tenía para darle al mundo un tesoro musical que no se pudo por este tipo, porque en la vida hay 5 maneras como uno termina. Una es los accidentes, las enfermedades, obviamente, los suicidios, los homicidios y la muerte natural. Y yo creo que John Lennon le convenía, no le convenía a él, sino que nos convenía a todos que fuese llegar a buen puerto con una muerte natural y no con un asesinato.
Vamos a dejar ahí las palabras de gran Gilberto Prado Galán, a quien le agradecemos esta colaboración como prologuista del libro, y vamos a poner una pequeña proyección también de otro material que vale la pena que los estudiantes identifiquen antes de escuchar al propio José Antonio, para que recuerden algunos detalles de la vida de John Lennon antes de escuchar al autor de este libro. Muy bien, José Antonio, pues pasamos a escucharte ya después de este preámbulo. Adelante. ¿Está apagado tu audio? Perdón, es que la mujer de la que habló Gil me estaba regañando justo en este momento y prefería apagarlo. No es cierto. Voy a compartir pantalla. Déjame ver dónde está esto. A ver. No me aparece aquí. Acuérdense que estoy medio picapiedra en esto. Permítame un segundo. Ya lo habíamos logrado hace rato. ¿Por qué no me sale el Word que quiero compartir? Es que lo tienes que primero poner en tu pantalla y después ya le das compartir. Ahí lo estoy viendo yo completo el Word en mi pantalla. Ahora busca el botoncito de compartir y ahí te va a aparecer. A ver, voy de nuez. Pero es justo lo que estaba haciendo. Ya, a ver, ¿será esto? Pizarra. Ahí está. Ahí está saliendo. Perfecto, ya lo vemos. Bueno, pues ya, banderazo de salida. Listo. Listo. Bueno, pues en este libro ejerzo mi derecho al mito personal, a un mito en mi vida, lo trato de hacer en pensamiento crítico, con escepticismo. Creo que es mayor todavía el hacer de John Lennon un héroe para mí, porque no soy dado yo al culto a la personalidad, ni Pelé, ni Maradona, ni la señorita Cometa, ni nadie, aunque los amaba, pues nunca hice nada, pero la verdad es que John Lennon, al paso de los años, como una decantación de una bebida fina, me fue atrapando y cada vez convenciendo más, sin dejar de ser un humano completa y llanamente falible como lo somos todas y todos. Un poquito en lo que Gil decía, Chapman, que terminaba su intervención Gil con Chapman, pues en este libro, perdón, lo voy a enseñar aquí, esta es la portada, en este libro, yo de paso, por lo que dijo Gil, me doy el lujo o no permito o excluyo a Chapman de mencionarlo en todo el libro. No está mencionado
Sí, obviamente está mencionado el caso de si su asesinato fue un acto de terrorismo de Estado o fue acto de un loco, etcétera, etcétera. Hay muchas hipótesis circulando en el mundo, pero en el libro apunto que no le doy ningún espacio a Chapman, ni siquiera con su nombre. Bueno, aquí está la portada. Podrán ver ustedes que sí, es un libro digital que me propuse hacer y sacar en 2020, en que cumplía 40 años de fallecido y 80 de haber nacido. Y lo logré. Por cuestiones perdón, por cuestiones de la pandemia, pues ya pues no pude andar haciendo tocando puertas en las editoras, y ese es, en fin, me enfrasqué y lo saqué de manera digital. Y bueno, este es el libro, este es el título, San John Lennon, el maestro en el cielo eterno del rock. Por ahí más o menos simultáneamente hubo una traducción de un libro que no conocía yo en inglés, que se llama San John Lennon, así a secas. Son una serie más bien de ficciones que lo hacen revivir, etcétera, etcétera. Bueno, lo digo porque es fácil pensar en John como algo equivalente funcional a un santo, en la parte de los que lo mitificamos, porque está en la parte de los que tienen sus reservas y lo niegan, e incluso lo llevan a un nivel de personaje perjudicial o nocivo para el mundo, etcétera, etcétera. Bueno, el arte y el diseño editorial de María José Farías, mi hija, es Johnny Zurrick, es la Rickenbacker 325, una de sus primeras guitarras. Ahí está John y ahí está la Zurrick. Por cierto, creo que todos los Beatles la traían, bueno, los guitarristas, Paul y él, en blanco y negro, esta guitarra. 25 capítulos cortos en literatura híbrida, de manera intencional. Lo que trato yo de imitar al poner en este libro, principalmente ensayo biográfico, como decía el maestro Gilberto Prado Galán, pero también algo de ficción, algo de verso, algo de entrevista, algo de memorias, es imitar intencionalmente los discos de los Beatles en la época post-rock and rollera, es decir, en la época del arte pop musical de los Beatles, del Revolver en adelante. Creo que son Revolver, Viaje Mágico y Misterioso, Sargento Pimienta y Abbey Road, donde los Beatles juntaban, se decía rock conceptual, pero la verdad es que era una conjunción más o menos racionalizada de canciones de diverso tipo, desde las experimentales, pasando por las de tipo vodevil de Paul McCartney, hasta los rock and rolls estándar y las baladas amorosas estándar. Entonces yo trato, por eso es literatura híbrida. El acento está puesto en la biografía ensayística o ensayo biográfico, ya lo dijo el maestro Gilberto Prado Galán, o lo dice en su prólogo, un espléndido prólogo que agradezco. Entonces la mía es una apuesta intelectual sobre quién es John Lennon, ¿no? ¿Quién es John Lennon a partir de su vida? Y aquí digo que lo que vean en verde, chicas y chicos de los grupos de nuestra querida carrera de comunicación, es como una especie de recomendación, si puedo hacerles, sobre cómo fue el proceso de la investigación y de recopilación de las fuentes. Como universitarios estamos en el mundo de las ideas fundamentadas en modo ciencia. Yo me fui a la historia para conocer a John Lennon y de ahí tomar una postura, una apuesta intelectual, como dice ahí. Otra cosa son los grandes recopiladores de datos, como el mismo, el señor de apellido Guerrero de Universal, que es una eminencia y que sabe todo, pero ellos están lejos del análisis. Ellos son más bien recopiladores y transmisores de datos. Saben en qué lugar, en qué momento John Lennon hizo pipí en una pared de Liverpool o de Londres, etcétera, etcétera. Aquí no, aquí es tomar su historia para lanzar una apuesta intelectual de quién es John Lennon como persona y como ser social. El libro tiene más de 250 páginas, perdón, citas a pie de página. También en verde, si vamos a estar en el mundo de la academia, es necesario esto para que, sobre todo en una biografía, no nos acusen de plagio o de que no está autorizada,
pues yo cuido todo eso y la recomendación, chicas y chicos, es que pues también lo hagan para que si hay alguna demanda, pues aquí está, este libro lo cité, este artículo lo cité, todo está citado, etcétera, etcétera. Prólogo de Gilberto Prado Galán, ya lo sabemos. Él dice, leamos esta obra madurada durante años y años de decantación y optimismo señero. Bueno, aquí lo que puedo decir, estudiantes, es lo siguiente, es una decantación. Esta obra tiene investigándose de manera casual, recopilando fuentes, más de 20 años desde que entré a la Ibero y empecé a dar las clases de taller de reflexión del servicio social. Todavía no había internet incluso, entonces por goteo, o sea, una nota de la prensa, pues tijerita y a recortarlas. Una recomendación de un amigo, pues a irlo a buscar a la librería o al puesto de periódicos y así ir armando las antiguas carpetas de papel llenas de textos, de fragmentos, etcétera, etcétera. Eso es lo que significa esta obra. Se viene construyendo por más de 20 años, porque a mí desde un principio en las clases de reflexión sobre el servicio social usé la figura ombudsman. Hoy se dice ombudsperson para la equidad de género. Un ombudsperson es una persona que tiene pasión por la justicia, pero es una persona de a pie, un ciudadano cualquiera o ciudadana. Y también hay personajes ficticios como Don Quijote, Robin Hood o Batman. Y poco a poco fui encontrando que John Lennon se prestaba, porque como vamos a ver enseguida, es un gran activista y luchador social junto con su esposa, tremendamente solidarios con la sociedad y con la humanidad y sus causas más justas. Entonces, esa es la decantación. Eso el profesor dice, leamos esta obra madurada durante años y años de decantación y optimismo señero. Ahorita vamos a ver que ustedes esta recopilación de fuentes, pues se les facilita, como a mí se me facilitó ya cuando vino el internet, en pues entrar, prender la computadora, entrar a la red y bajar fuentes sobre lo que estamos observando o investigando. Para abrir de boca, ya en lo que es un poco mi libro, digo, o sea, ¿por qué ejerzo el mito o mi mito personal en John Lennon, como cualquiera podría ejercerlo en la Madre Teresa de Calcuta, en Gandhi, en el Che Guevara, incluso en Pablo Escobar Gaviria, para los que les guste eso? Bueno, aquí resumo la esencia de por qué John Lennon es una gran persona. Cultivar el don, ser uno mismo, crecer como persona, luchar por un mundo más justo, lo hacen una de las mejores bestias humanas que ha caminado por este planeta. Tal es mi apuesta en este libro como mitólogo, crítico y escéptico. En fin, fíjense a qué grado estoy llegando, una de las mejores bestias humanas que ha caminado por este planeta Tierra. Fíjense qué alcance tiene eso en tiempo y en espacio. Podrán decir a lo mejor Jesucristo, pero a ese nivel tal vez, a ese nivel. Imperativos motivacionales que me llevaron a escribir el libro. El primero es gratitud, como ya dije al principio, porque John Lennon me ha permitido contagiar a mis alumnos a lo largo de 20 años de cómo una persona de ese nivel de fama, de ese capital subversivo y contracultural que tiene, ha dado tanto a la sociedad y a la humanidad. Es un sentido de gratitud por eso. Generación tras generación, el balance ha sido positivo en el sentido de que, además, en un código que fluye con los jóvenes. Cuando uno habla de rock, por eso digo, el rock es la fuente de la eterna juventud, porque un hombre ahorita de 80 años se puede comunicar con un chico o chica de 20 años hablando de rock. ¿Sí? Entonces, ese sentido de gratitud permitirme contagiar a mis alumnos de la justicia social a través de este personaje y ahora de él y su esposa, que también fue apareciendo poco a poco como una gran artífice a la par con John. Utilidad, ¿por qué? El libro tiene una utilidad porque, bueno, en lugar de que se lean 900 páginas de una
de la mejor biografía que me recomendó Carlos Mario, que es la de Norman, Philip Norman, pues aquí en el libro está de alguna manera no solo analizado John Lennon, sino resumida su vida. Y justicia, que es lo más importante. Un sentido de justicia, un sentido moral de justicia, porque John Lennon tiene muy mala prensa, muy mala pluma, muy mala imagen en la opinión pública. Suele estar tergiversado e invisibilizado en toda la grandeza que tuvo y que expresé en las frases iniciales. Entonces, me parece de elemental justicia restituirle lo que yo creo que es la imagen de una de las mejores bestias que ha caminado por este planeta Tierra. Algunos capítulos del libro, no todos son 25 capítulos, pero, y aquí también voy a explicar lo de los colores, son John, que es un poema minimalista, el arte musical de John Lennon, imaginario, su imagen, como también en la imagen John y Yoko aportaron al mundo rebeldía, filosofía y activismos políticos en mayúsculas, porque es lo que más se presta a mis clases en la Ibero. También Lennon, Nietzsche y el superhombre es su anhelo extremo de libertad en esta sociedad. Ella es mi Don Juan, ella es mi Don Juan, impulsos negativos controlados, en el México vivo de los muertos, carta de una niña genia mexicana a Yoko, larga fama para John y Yoko, San John Lennon, que le da nombre al libro, o una parte del nombre, y derecho al mito personal, donde explico por qué y cómo ejerzo mi derecho vamos a decir, a santificar a John Lennon. Lo amarillo significa son participaciones muy claras de Yoko Ono, sobre todo estos dos capítulos de La Carta y de Larga Fama. Y bueno, aquí hago la puntualización de que es difícil ver un libro donde se le den capítulos exclusivamente a Yoko Ono. Casi siempre, aunque Yoko está omnipresente, se habla de John, de John, de John, de John y de John. Yo le doy, no sé si esto se llama equidad de género, pero le doy capítulos a Yoko Ono, y no por dárselo, sino porque la creó una artista y la creó una justicialista al nivel de su esposo. Y ya veremos por qué también este que se llama John, este capítulo. Bueno, paso rápidamente ya a algunos contenidos del libro que me pareció pertinente resaltar esta velada. John, todas sus pasiones vitalistas de John Lennon están encapsuladas en un poema minimalista en el estilo de las instrucciones de Yoko. Yoko escribió un libro pomelo y su estilo, ya sea como texto en sí o como para acompañar uno de sus performances, eran frases cortas o una serie de palabras, pero que expresaban un valor humano, ¿no? Intenta no decir nada negativo a nadie. Durante 3 días, durante 45 días, durante 3 meses, observa qué pasa con tu vida. Estas son las instrucciones de Yoko Ono. También la palabra imagina. Hoy Yoko Ono felizmente es coautora del mayor himno humanista de todos los tiempos, que es la canción Imagine. Ella fue la que dijo casualmente la palabra imagina, y John Lennon la pescó y dijo, imagina. Bueno, el poema que yo escribí es el siguiente. En unas simples palabras, encapsular la parte de realización personal de la vida de John Lennon. Dice, John, libertad, arte, amor, poesía, Yoko, guitarra, Liverpool, Beatles, Shan, canción, rebeldía, New York, justicia, paz, rock and roll. Ahí, ese es el capítulo 1 del libro. Arte musical de John Lennon. Aquí, en este capítulo, es Lennon y McCartney o Lennon contra McCartney. Ellos firmaron sus canciones por contrato, Lennon y McCartney, pero en realidad ellos eran una lead competitiva, entre comillas, a muerte, por ver quién era el mejor compositor y el mejor músico. Y así se conservaron y hicieron el grupo más famoso de rock de la historia. Cada quien hacía sus canciones, yo creo que el 70%, y sí había aportes de la otra, pero esencialmente eran canciones individuales. En el libro hago la semejanza como si fueran el pintor Rafael, renacentista McCartney, con esa dulzura, y Leonardo, con esa mayor severidad, Lennon, juntos en un mismo taller. Bueno, y es
es padre este capítulo porque, bueno, voy decantando cómo era en su guitarra, cómo era compositor, cómo era como cantante. Hay una parte donde ya me atrevo a aventurarme a cotejar Yesterday con In My Life. Son contemporáneas, y que una Yesterday es de Paul McCartney e In My Life de John Lennon. Y bueno, acabo diciendo Yesterday, una catedral de canción, pero In My Life, bueno, a mí, casi todo el mundo se decanta siempre por un Beatle, no hay alguien que diga, bueno, sí hay, pero casi siempre las personas dicen, bueno, yo voy con George, yo voy con Paul, incluso con Ringo, yo voy con Lennon. Bueno, a mí In My Life me parece una obra maestra, ya la vamos a oír al final de esta plática. Una catedral Yesterday, una de las canciones más grabadas de todos los tiempos, con la terrible belleza melódica de Paul, y In My Life, una canción también bella, melódicamente más acompasada con los coros de los Beatles en pleno, y que tiene una letra, me parece que, como decía el mismo John, que se sostiene por sí misma, que casi es una narrativa poética, digamos. Y en un hombre de 20 y tantos años, casi como si se despidiera del mundo, añorando a los amigos, etcétera, etcétera. Por aquellos años, principios del 2000, se hizo una encuesta entre, no me acuerdo qué revista inglesa, donde se preguntó a los compositores la mejor canción de todos los tiempos, y In My Life quedó primera. Y luego me atrevo a poder cotejar el Tiburón Blanco, que es el disco blanco, contra el Sargento Pimienta. Yo les pongo ahí como el nombre del Tiburón Blanco contra el General Pimienta. Bueno, los dos son unas bellezas. El Sargento Pimienta es más obra de Paul, y el disco blanco de todos los Beatles, pero con el sello Lennon. Lennon ya no quería tocar mucho, y Lennon dijo, hagamos el disco blanco, pero hagámoslo así, haciendo las canciones en directo, como salgan. Sin tanta parafernalia, sin tanto violín, sin tanta trompeta. John era rock and rollero, Paul más orquestal, por decirlo así. Y bueno, ahí también se decantan para en general, la opinión pública. El Sargento Pimienta es el mejor disco en la historia del rock, o el más influyente por lo menos. Pero para mí, el testimonio descarnado de dos compositores compitiendo en el disco blanco lo hacen el más profundo y trovadoresco disco de los Beatles. ¿Por qué creen que pasó con el Tiburón Blanco, con el disco blanco? Pues que al final ganó George Harrison, porque metió Mientras llora mi guitarra, que es una super canción, que creo que es la mejor del disco. Entonces, aquí sirva esta anécdota para darle el crédito que se merece a quien de ellos aprendió y por momentos lo superó, que es el gran George Harrison. Y termino ese capítulo con un texto que se llama El trovador rock and rollero de la humanidad. Para mí, John Lennon es el rockero más grande en lo que va del género, al menos en el tiempo transcurrido desde que detona en la segunda mitad del siglo XX nuestro cielo eterno del rock. Para él fue sensación de libertad, rebeldía, sentido de pertenencia al mundo del arte, una parte de su vida real, un medio de realización personal, en el ser persona yo, persona pareja, persona amigo, persona familia, persona sociedad y persona humanidad. Ante todo, un trovador que pone su vida en canciones, con el rock and roll como vehículo para comunicar masivamente lo humano, muy humano, con un arco de temas que van desde el amor más prístino, hasta la comunidad humana más universal y fraterna. Como letrista, uno de los poetas minimalistas más profundos, siempre crudo y honesto, alguien que desde niño nunca dejó de arrastrar el lápiz. Como dijo en su momento el poeta Royston Ellis sobre los inicios del ex-Beatle, John quedó fascinado con combinar la música de rock con la poesía, una sencillez compleja de corte estructural constructivista que lo hace ser John y solo John, el trovador rock and rollero de la humanidad. Canto por mí, mi vida, y si eso es importante para los demás, ya está. Podríamos resumir así la fórmula que lo llevó al éxito. Imaginario, como les decía antes, en la imagen, la conjunción de Yoko y Yono llevaron a esto que están viendo ustedes. Esta foto, la fotógrafa Leibovitz, Anne me parece el nombre, y bueno, otra de las tomas de esta foto fue tomada unos días, podríamos decir unas horas antes del asesinato de John. ¿Y qué quedó? Es algo equivalente funcional para mí a la Santa Faz de Jesús en su camino al Calvario.
Esta foto que ven ustedes aquí, digo, estoy exagerando, pero estoy ejerciendo mi derecho al mito personal. Esta foto que ven ustedes aquí se votó las revistas de Estados Unidos en un lapso de 40 años, hace unos años, votaron todas las revistas para ver cuál era la mejor portada en esos 40 años. Y esta ganó sobre todas, esta. Johnny Yoko, ella tensa, ella vestida, o no sé si decirlo tensa, y él, valga la expresión, como diciéndole, mi amor, vamos a echarnos un palito, ya que estamos aquí. Y aquí la gran fotógrafa que tomó esa postal. Ganó por sobre revistas que tenían a Cassius Clay, a Marilyn Monroe, el aterrizaje en la luna, John F. Kennedy, etcétera, etcétera. Entonces también en esa parte de la imagen, el aporte de Johnny Yoko es significativo. Aquí como recomendación, chicas y chicos, estudiantes, un paciente archivo fotográfico, armen un paciente archivo fotográfico. Es fácilmente construible en la época del Internet, pero cuidado con el manejo de las imágenes y el copyright. Yo no le entré en mi libro a las imágenes y no le entren sin los permisos necesarios o expedientes libres de pagos de derecho de autor. Asesórense y lean ustedes mismos las leyes en la materia. Bueno, rebeldía, filosofía y activismos políticos. A mí me apasionan el arte, la música y la justicia social. Por eso mi libro, hacia mi mito, desde mi trinchera en la Universidad Iberoamericana, es una universidad apasionada por la justicia social. Bueno, no voy a leer aquí los capítulos, pero ellos resistieron contra los fans Beatles. La canción que vimos al inicio es después del hartazgo de John de resistir tanto tiempo contra los fans, de linchar mediáticamente y a veces violentar físicamente, jalones de pelos en las multitudes y todo eso, a Yoko Ono, por el mito de que ella acabó con los Beatles. Aquí lo dice, ella no acabó con los Beatles. Desde que dejaron de tocar en vivo, John Lennon se preguntó cómo sería la vida sin los chicos, y además ya dije que eran dos entes individuales, dos tremendas máquinas de hacer música que era difícil que convivieran juntos por mucho tiempo, Paul y John. Luego dos ríos de arte y justicia social se juntan. Ella fue la primera mujer en estudiar filosofía en su universidad en Japón. Él traía una tradición familiar de justicia social, de una familia de izquierdas en el conservador puerto de Liverpool. Acciones casuales de rebeldía. John siempre fue rebelde. Su gorrita, lo Lenin, se muevan las joyas, la aristocracia en el Royal no sé qué de Londres, en el teatro. Los de arriba aplaudan que son pobres, los de abajo basta con que muevan sus joyas. El haber salido con un overol rojo y un grupo de doble cara en su última presentación en vida en Nueva York, porque tenía problemas por derechos de autor de las canciones, denotaba decir, soy rojo, ustedes son doble cara, y por primera vez a John se le ve con la frente totalmente descubierta, como si trajera relamido el pelo, como diciendo, traigo la frente en alto. Su anticlericalismo, cuyo capítulo más fuerte es cuando los quisieron linchar en Estados Unidos. John no dijo que los Beatles eran más importantes que Jesucristo. John dijo, eso se tergiversó. John dijo, nada es eterno. Yo no sé si el rock and roll dure más que Jesucristo. Esa es mi pregunta. Yo no sé si el rock o Jesucristo van a durar más, pero eso fue su hipótesis lanzada, porque John era un intelectual. De toda su vida leyó, intuitivo, desde niño su tío que después murió el tío político, bueno, el tío que se casó con la tía Mimi, lo enseñó a leer el periódico todos los días. Siempre de izquierdas, nunca de derechas. Dicen, qué rico se volvió conservador. No, John decía, a uno se lo va tragando el sistema, ni modo. Pero John nunca iba a ser de derechas, ni lo sería. Y luego un capítulo que cuesta trabajo entender, que es coherencia entre poseer millones y ser de izquierdas. Chavos y chavas, en esta sociedad, no importa, se llama sociológicamente, se llama sociedad funcionalmente diferenciada. Son términos de la sociología contemporánea. Si uno es millonario, puede ser de izquierdas. Así. Entonces, no hay problema con eso en nuestro tipo de sociedad socialmente diferenciada. Es decir, un ejemplo, sí, yo soy de izquierdas, ideológicamente yo soy de izquierdas, no estoy diciendo que sea cuatro tías, ideológicamente soy de izquierdas. Si yo mañana me saco la lotería y me saco los millones,
¿Tengo que cambiar mi ideología? No, 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 no. Le voy a hacer como Lennon, ayudar al EZLN, ayudar a otros movimientos de izquierdas, etcétera, etcétera, causas sociales, etcétera, etcétera. Pero no. Entonces, ellos tuvieron al principio un sentido pecaminoso de tanto dinero que habían hecho con su esfuerzo, pero después lo fueron corrigiendo y conceptualizando. Nuestras vidas es nuestro arte, decían, puesto al servicio de la sociedad y por un mundo mejor, añado yo. Aquí enumero un chorro de causas sociales que apoyaron protestas callejeras, fundaron una ONG, apoyaron monetariamente a huelguistas y al ejército republicano irlandés. Su mansión en Londres fue por momentos casa de refugio. Se dieron una isla de Irlanda a unos hippies sin hogar. Era dueño de una isla en Irlanda, John Lennon, y se la cedió a unos hippies sin hogar, etcétera, etcétera, etcétera. Acciones altruistas y como modo de protesta y presión a poder. O sea, ahí el caso John Sinclair, casi se puede decir, estoy exagerando, pero casi se puede decir que a un preso político injusto en Estados Unidos, John lo liberó al ir al concierto que se hizo, no me acuerdo si en Detroit o en donde, por un cuate que por un porro de marihuana lo metieron, pero en realidad era un activista político muy, muy peligroso para Washington. Entonces John se presentó en esa masiva concentración y no solo se presentó con Yoko, llevaba una canción compuesta para John Sinclair. Al poco tiempo de que eso tuvo resonancia mediática por la capacidad de imagen de John y Yoko, salió libre John Sinclair. Dar multas a un grupo de jóvenes anti-apartheid en Londres, eso me gusta mucho. Fue un equipo de Sudáfrica de rugby a jugar a Londres y entre sus reglamentos no permitían jugadores de negros, jugadores de color. Entonces hubo protestas en Londres porque los dejaron entrar a jugar en Londres siendo racistas. El gobierno encarceló a varios jóvenes y John y Yoko llegaron a pagar las multas hagan ustedes de cuenta, de 50 manifestantes encarcelados. Llegaron y pagaron todas las multas, John y Yoko. Toda una estrategia de intervención esto es lo más cabrón, perdón por la expresión, toda una estrategia de intervención en el territorio de Estados Unidos contra Nixon y su guerra de Vietnam. Eligieron ese tema y se fueron a vivir a Estados Unidos para contribuir a la justicia en el mundo, que en ese momento era la paz en Vietnam. Algo similar a Pancho Villa, que incursionó en Estados Unidos guerrilleramente, a los japoneses en Pearl Harbor y a Bin Laden, pero ninguno de estos le ganó a Estados Unidos. John Lennon sí le ganó a Estados Unidos porque lo quisieron deportar y casi nunca, y nadie nunca había ganado un juicio de ese tamaño, y John se lo ganó al gobierno de Estados Unidos. Aquí está, ya en Estados Unidos lo que hicieron, en la campaña de Feliz Navidad, la guerra ha terminado. Esta es una de las fotos más famosas. Resulta que Yoko le dice, oye, Yoko era muy ocurrente, muy, muy creativa. ¿Por qué no ponemos, para irritar al sistema, por qué no ponemos letreros en Londres, en los postes y en las paredes de algunas colonias, donde diga que la guerra terminó? Y así amanece un día para irritar al sistema y que la gente pues, se pregunte, ¿qué? ¿Ya la guerra terminó? Le dijo John Lennon, va mamacita, vamos a hacerlo. ¿Qué te parece si contratamos 11 espectaculares en las principales capitales del mundo? Y le dice Yoko, ¿y quién va a pagar eso? Pues yo, mamacita. Para eso está la lana, para hacer justicia social. Entonces, esto, en estricto sentido, es una obra de arte de Yoko Ono y que lleva en sus actuales giras por el mundo, lo convirtieron en esto, en Sydney, en varias ciudades en Estados Unidos no creo que no los dejaron, pero bueno, hagan de cuenta en Tokio, en Sydney, en la India, no sé si Nueva Delhi, en Canadá, no me acuerdo si en Montreal o en qué ciudad, y así amaneció un día. Esta fue su forma creativa, poética, comunicativa de irritar al sistema en el tema de la guerra de Vietnam. War is over if you want it. Y luego John Lennon hizo la correspondiente canción. Aquí pues, mi recomendación a las y los estudiantes aquí es donde entra lo de esta obra madurada durante años y años de decantación y optimismo señero. La biografía de Norman, las entrevistas clave, películas, etcétera, etcétera. Hay que tener mucha paciencia, archivos en papel de la época de Internet, ya les dije, a cuentagotas, archivos electrónicos de la época del Internet, de cantación y siempre sorpresas, pero el trabajo,
O sea, si tenemos facilidad por el Internet de hacernos de las fuentes ahora, y sobre todo que ustedes son jóvenes y se manejan fluidísimamente en el Internet, ya el trabajo de hacer el libro es artesanal. No debe tener debe ser artesanal, amoroso y paciente. Por fortuna tuve la fortuna de que alguien me prestó una casa en Ixtapa para que pudiera salir el mismo año de los 40 años de fallecido, y me fui ahí una semana al menos a detonar el libro, pues a toda madre. Y bueno, esa búsqueda en Internet trae sorpresas porque uno va encontrando cosas que no esperaba. Yo ayer, escribiendo estas notas para la charla de hoy, encuentro esta foto que me parece impresionante. John Lennon y Richard Nixon, ¿sí? El violentador, el terrorista de Estado que lo quiso expulsar de Estados Unidos y que lo quiso expulsar porque antes de eso lo quería haber muerto, pero era una personalidad. Y John Lennon sufrió terrorismo de Estado de este gobernador Nixon, el más corrupto de la época moderna de Estados Unidos. Y vean la portada que le lleva John Lennon. Virgins están desnudos, él y Yoko. Esta portada fue también aportación a la imagen, fue una provocación al mundo. No vamos a entrar en ese detalle, pero aquí está, si asumimos que el sistema mató a John Lennon, como yo creo, pues puede ser la cabeza de ese sistema, porque este presidente de Estados Unidos fue finalmente, no terminó su mandato por corrupción, salió, no quiere decir que John Lennon lo haya tumbado, ni mucho menos, pero sí algún intelectual dijo, si yo fuera Nixon, durante las protestas contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos, hubiera puesto en primer lugar de mi lista de enemigos a John Lennon. Bueno, esta foto me la encontré ayer, fíjense ustedes. Lennon era dice Gore Vidal, uno de los más grandes intelectuales de izquierda de Estados Unidos, no hace muchos años fallecido. Lennon era un enemigo innato de los gobernantes de los Estados Unidos, representaba todo lo que ellos odiaban. Él representaba la vida y el señor Nixon y el señor Bush representaban la muerte, y eso es malo. Gore Vidal. Bueno, después viene Nietzsche, el sentido de libertad de John Lennon. No se dejó colonizar por ningún sistema social, ni siquiera los Beatles como subsistema social lo colonizaron. Cuando él sintió que los Beatles ya no le generaban creatividad, dijo adiós Beatles, y por más que hubo millones de por medio para que se juntaran todo eso, él dijo, yo no volvería a la secundaria y los Beatles son la secundaria para mí. En cambio, esta mujer me genera un montón de ideas creativas. En el México Vivo de los Muertos nada más lo menciono porque también trato el tema de México en el libro. Aquí hago una ficción donde John Lennon, María Sabina y Don Juan, el de Carlos Castaneda, se encuentran en la Sierra de Oaxaca, se meten en un pasón de mezcal con hongos, y John Lennon, con su sapiencia y su magisterio, su sabiduría musical, empieza a cantar canciones de Álvaro Carrillo, canciones mexicanas, y les pregunta, ¿con qué canción debo esperar a Yoko Ono cuando llegue el momento de que fallezca acá en el cielo? Y bueno, pues se decantan por ¿cómo fue? No sé decirte cómo fue, no sé esperar lo que pasó, pero de ti me enamoré, del gran Benny Moré. Y San John Lennon es el cuento que le da nombre al libro, para no ser el cuento largo. En una ficción, Jesucristo invita a John Lennon, así como dicen en el norte, a la perrada, a la santada, a darles un concierto, y John Lennon se acompaña con otros rockeros y rockeras fallecidos, da el concierto, y ya en la última canción se sube Jesucristo ante el micrófono. Esto lo escenifica en la Sierra del Paine, en los Andes chilenos, y dice, este cabrón no solo compuso estas rolas que ustedes los volvieron locos aquí. Estaba Santa Cecilia aplaudiendo y otros santos, etcétera, etcétera. Este cabrón sacó presos de la cárcel. Este cabrón curó enfermos, como a la hija de Mia Farrow, que la sacó de la depresión con bueno, esta del disco blanco, se me fue ahorita el nombre, Carlos Mario me ayudará. Este cabrón se enfrentó directamente al gobierno de Estados Unidos y no retrocedió. Y entonces todos los santos en esa ficción empiezan a gritar, San John Lennon, San John Lennon. Y bueno, pues se le santifica al final, cuando lo acompaña ya después del concierto. Bueno, y también aprovecha John Lennon para expiar sus culpas, principalmente esa culpa que nunca pudo reparar, que es el daño que le hizo a su primera esposa, Cynthia. Eso sí quedó sin repararlo John Lennon, la trató muy mal a Cynthia. Bueno, pero ahí hace la expiación católica a través de
de decirle sus pecados a Jesucristo. Al final, Jesucristo lo acompaña con otros santos, gracias por la tocada, y John Lennon le invita un toque de mota a Jesucristo y Jesucristo nomás se da un jalón y ya se dan la mano como dos grandes amigos y se retira John Lennon. Bueno, ¿qué dicen de todo esto, jóvenes como ustedes, ya para terminar? Porque esto yo, como descubrí que John y Yoko aplican los valores Ibero, no porque sean valores firma Ibero, son valores universales, pero los valores que la Ibero aprecia más. ¿Qué dicen de estos jóvenes como ustedes más adelante? Están en segundo semestre, cuando lleguen a servicio social y si llegan a mi clase, fíjense lo que me escribieron algunos estudiantes en sus ensayos. A pesar de las amenazas que había en contra de Lennon, él nunca se dio ante la presión ni ante las autoridades que lo querían fuera de la foto. Lo que más me impresionó y conmovió de la pareja Jono es el apoyo que le dieron a tantas personas que lo necesitaban, a pesar del alto costo que sabían que podían pagar por seguir apoyando sus causas. Jamás se detuvieron y con los años solo se hicieron más fuertes y mucho más influyentes. Fueron verdaderos líderes que difundieron paz y esperanza a miles de generaciones de una forma artística y poética. MB, una alumna de diseño industrial. Sabe que John Lennon era un rebelde que en su momento robó, se drogó y golpeó a las mujeres. Creo que es fácil poder etiquetar a las personas por los errores que cometen en la juventud. Hoy más que nunca con las imágenes que quedan plasmadas en las redes sociales. Pero lo que más me gustó fue que tomó responsabilidad sobre sus acciones y más por la manera en que lo hizo en el ojo público, CR de la carrera de comunicación. El pasar de ser una persona así a ser uno de los mayores defensores de los derechos de las mujeres es un triunfo brutal, a mi parecer. AC de Ingeniería Industrial. Y yo no, luchadores sociales, rebeldes empedernidos, revolucionarios hasta el tuétano, almas libres. KG de Ingeniería Química. Sobre la posibilidad de una nueva masculinidad, cómo él tuvo que romper con esquemas o aprendizajes para poder estar en una relación con una mujer que lo hacía crecer y que compartía su visión social. Ella juega un papel esencial en la posibilidad de construir y reconstruir su idea sobre las relaciones de pareja. Una chica eje de psicología. Con su música y su vida, creo que John fue un verdadero guerrero nietzscheano, no uniforme ni estancado, sino cambiante, contradictorio en el buen sentido y dispuesto a crear todo el tiempo nuevos valores. Pues bien, me parece que no hay nada más nietzscheano que la transformación, que siempre implica una voluntad de poder, saber, la voluntad de afirmar, de decir sí a la vida. HS, una chica de filosofía. Y esto ya está en un artículo que me acaba de publicar la revista Didac en enero de 2022. Termino con mis últimos renglones de la introducción del libro. Así como él expresó en su famosa canción consigna, dale una oportunidad a la paz, la petición implícita en este libro es, dale una oportunidad a Lennon, a fin de mostrarse más entero y genuino de lo que solemos verlo por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio, excelente. Estimado Carlos Mario Castro, te escuchamos unos minutos antes de que pasemos a despedirnos de la actividad académica de hoy. Muchas gracias. Yo así rápidamente quisiera dedicar estas palabras a la presentación del libro de Pepe al profesor Moisés Peredo Salinas, que falleció el día domingo y es un profesor pues del Departamento de Comunicación, que además también estaba muy interesado en todos estos temas de la música. Y bueno, comienzo con lo que más o menos preparé para esta ocasión. Creo que todos, sin importar las diferencias de generación, nos comportamos como uno de esos auténticos fans de alguna estrella de cine que buscan detalles nimios en las películas y en las vidas de los autores que admiran para hallar coincidencias entre sus propias existencias y la de aquellos que admiran. Mis coincidencias y entrecruzamientos tienen que ver con el fundamento de toda la vida y música de John Lennon, la experiencia dolorosa y nada agradable de que nunca él escapó a las heridas de su infancia. No superó el hecho de que sus padres
y muchas otras personas a su alrededor le abandonaran. Desde los hallazgos sobre mi historia personal y cómo ha configurado el funcionamiento de mi mente y de mis sentimientos, mi interés se ha volcado hacia esos íconos por sus mismos orígenes de improbable éxito que de repente estallan en la historia para trastocarla hasta sus cimientos, sin que ellos mismos lo hubieran podido prever. Por ejemplo, Ana Frank, el caso de Albert Camus y sobre todo John Lennon. A mí, en lo personal, John Lennon y su música, de alguna manera, me salvaron del horror de la guerra en El Salvador en 1980. Fue, junto con los Beatles, de alguna forma, como una presencia protectora que me daba ánimo en mi adolescencia para creer que en esa adolescencia torturada no todo era dolor y pérdidas irreparables mortales de personas y familiares queridos, que los varios fracasos de entonces se podían volver caminos para explorar y crecer. Por alguna razón necesitamos modelos en los cuales inspirar nuestras vidas y búsquedas para darle una forma y un sentido a lo que queremos ser como seres humanos y quizás como practicantes de algún oficio o profesión. El libro de José Antonio Farías, San John Lennon en el cierre eterno del rock, es un logrado, a mi modo de ver, intento para traer hasta las generaciones más jóvenes el legado de uno de los referentes personales y musicales más importantes de los años de 1960 con los Beatles y de la década de 1970, ya fuera de la banda que fundó y ya como un músico y compositor independiente en compañía creadora con Yoko Ono, su amor y cómplice de la vida. Un tiempo, para señalarlo, el de esta última década, y ya lo decía Pepe, cuando su música y la letra de sus canciones acompañaron las luchas de los movimientos sociales progresistas de aquellos años, al mismo tiempo que, en lo personal, ayudaba a los jóvenes de aquella generación a mejorar como personas, al darles con su música un espejo en el cual poder leer mejor sus biografías y proyectos de vida. Es decir, la música de John y Yoko contribuyeron a mejorar un poquito el rostro de la sociedad de su tiempo, pero también el de las personas que la disfrutaban y escuchaban. Curiosamente, y esto también aparece en el libro, la escuela y educación formales de su tiempo no ofrecieron mucho a John Lennon. Aquí hay que recordar que en aquel tiempo, para nosotros ahora muy remoto, no existía ninguna de las ayudas para enfrentarse a las desgracias personales en las que tanto confiamos hoy. No había consejeros psicológicos de familia para ayudar a John, por ejemplo, a aceptar sus muchas pérdidas. No había terapeutas, ni grupos de apoyo, ni teléfonos de la esperanza, ni consultorios sentimentales en la prensa, ni confesiones públicas en la televisión, ni programas de radio a los que llamar la gente. Nada de eso existía para que pudieran decirle a John que las emociones más privadas es mejor hacerlas públicas y que los corazones destrozados se curan más deprisa si se comparten. En este sentido, fue la música la que le abrió una ventana y le ayudó a comprender su tiempo y a él mismo, pues con el inicio de sus exploraciones comenzó a drenar poco a poco durante muchos años hasta su fatal muerte del 8 de diciembre de 1980, todas y cada una de sus grandes heridas que se expresaban en un enojo y en una furia incontenibles. Es posible que Lennon fuera el reverso de ese personaje muy enojado con la hipocresía de la sociedad que describe el escritor Salinger en El Guardián en el Centeno, que algunos de los jóvenes deben conocer, un libro que un joven John Lennon leyó y que al parecer fue una de sus influencias por la honda impresión que esa lectura juvenil provocó en su también en ese momento enfurecida vida. Contrario a lo ocurrido a Holden Caulfield, quien acaba solitario en una clínica psiquiátrica, John Lennon encontró en la música una forma de redimirse poco a poco, de curar su biografía herida y de dar a la sociedad un mensaje transformador de amor y de esperanza, sobre todo de amor, pero no de cualquier experiencia de amor. Para nosotros y nuestro tiempo, y aquí voy terminando, ese amor nada fácil de alcanzar se refiere a ese hallazgo de la moderna biología cuando afirma, quizás es el problema fundamental de nuestro tiempo, que la aceptación del otro junto a uno en la convivencia
es el fundamento biológico del fenómeno social. Es decir, que sin amor, incluso hoy, sin aceptación del otro junto a uno, no puede haber socialización, y sin socialización no puede haber humanidad. Y que cualquier cosa que destruya o limite la aceptación del uno junto a uno, desde, por ejemplo, la competencia, querer poseer la verdad, la certidumbre como una aplanadora ideológica, todo eso que destruye y limita el que se dé este fenómeno social y por lo tanto humano, que destruye pues este proceso que es el amor. Este amor como aprendizaje de aceptación de los unos con los otros, de aprender a estar y caminar juntos, es, como lo ha referido Pepe, la materia prima fundamental de que están hechas todas las canciones de John Lennon. Y es también el camino por el que este gran músico buscó arreglar todo aquello que por falta de ese amor no estaba bien con su biografía. Y aquí termino. Hace un año, el Papa Francisco escribió una carta a la humanidad en donde afirmaba que solo la fraternidad puede salvarnos como especie humana. Esa carta solo dice con ritmo y estilo diferentes lo mismo que años atrás, en tiempos de politización extrema y de reales amenazas nucleares, cantó Imagine de John Lennon y Yoko Ono, esa hermosa y eterna encíclica musical que todavía estremece al mundo con su mensaje, incluso con más potencia que cualquier mensaje religioso, de imaginar una hermandad de la humanidad sin guerras ni posesiones, sin codicias ni hambre, todos viviendo en paz y compartiendo el mundo bajo un cielo limpio y luminoso. A unirnos a este sueño y hacerlo realidad en este otro tiempo más difícil nuestro, nos invita Pepe Farías al poner en nuestras manos este necesario y muy oportuno libro de San John Lennon en el cielo eterno del rock. Muchas gracias. Perfecto, Carlos Marius. Muchas gracias a ti por estos comentarios, a Gilberto Prado Galán por sus palabras iniciales. No, Y bueno, bueno, Pepe. yo sí quisiera, suscribo lo que dice Luis Mario en todo lo que dijo, lo suscribo y lo subrayo. Yo, la verdad que fue un honor inestimable ponerle prólogo al libro de Pepe Toño Farías, porque realmente abre puertas y ventanas hacia una visión de un John Lennon que Pepe maneja los claroscuros de lo que fue John Lennon, maneja lo que fue el tema de golpear a las mujeres y el tema, bueno, no a las mujeres, en concreto a una mujer, nada más, pero en la balanza, en el cauce, en la encrucijada, decir, ¿qué es lo que John Lennon ha hecho? Pues mira, yo me acuerdo y siempre cito, y siempre lo voy a rememorar, la gran frase de Lord Byron en su drama El Caín, que dice, ¿qué otra cosa es ser feliz sino hacer felices a los demás? Y eso, que yo lo descubrí justo en la Ibero, en Ciudad de México, yo estaba leyendo El Caín ahí en un rato de ocio, me gustó mucho porque también suelo citar yo con frecuencia a Luis Alberto de Cuenca, que Luis Alberto de Cuenca fue secretario de Cultura de España, gran amigo, pero mejor poeta, y él dice, un Dios por quien jurar, la salud, muchos libros. Y luego dice, un racimo de lilas donde rezarle a Flora, tu cuerpo desnudo en la terraza, dos amigos y dos o tres enemigos, todo eso junto es la felicidad. Y eso lo suscribo porque se lo ascribo, válgame la rima, al tema de Lennon, porque eso es, todo eso junto es la felicidad, un Dios por quien jurar, la salud, muchos libros. Bueno, se me olvidó en la cita El buen tiempo, supongo. Pero es un gran poema de Luis Alberto que se llama Sobre una carta de John Keats, porque se refiere a aquel poeta que murió muy joven y que escribió una carta bellísima y que Luis Alberto de Cuenca recupera y hace con esto que se llama este relevo que es la literatura, que es el relevo que nosotros tenemos y es el relevo que hace Pepe Toño Farías en su libro, No me quiero perder, y es justo lo que yo menciono en el prólogo,
la recuperación de una imagen de John Lennon desde una visión, desde una perspectiva, desde un punto de vista de alguien que vive en la Ciudad de México y que ha escuchado a los Beatles y ha escuchado a John Lennon desde toda la vida. A mí me conmueve mucho escuchar a Lennon porque, por ejemplo, imagina, una vez Luis Eduardo Aute me dijo, si yo resucitara, a mí me hubiese gustado ser el autor de la canción Imagina de John Lennon. Yo creo que yo debí ser ese autor. Me lo dijo Luis Eduardo Aute aquí en La Ibero y eso me conmovió porque dije, pues sí es cierto, de pronto lees algo así incontestable y dices, pues yo quisiera también haber sido el autor del poema, ese poema de Claudio Rodríguez que se llama El don de la ebriedad. El don de la ebriedad, cuyo verso inaugural es, siempre la claridad viene del cielo. Y yo con ese verso, siempre la claridad viene del cielo, creo que John Lennon tuvo la claridad, que es la misma claridad que tiene José Antonio Farías en este libro, porque siempre la claridad viene del cielo. Y yo dije, yo debí haber escrito, así como Aute dijo de John Lennon, yo debí haber escrito el verso inaugural de Claudio Rodríguez, poeta de Zamora, España, el don de la ebriedad. Siempre la claridad viene del cielo, es como un don. Y, y, y pienso en Steve Prefontaine, por último. Steve Prefontaine fue un corredor allí estadounidense, se mató en Oregón porque terminó cuarto lugar en la Olimpiada y él era el candidato número 1 porque había ganado todas las competencias previas. Pero un día, tristemente, porque quedó en cuarto lugar, se emborrachó y salió de su casa y se estrelló contra un árbol. Pero de él recupero una frase que me parece luminosa y que es la frase, no dar lo mejor de ti es sacrificar el don. Entonces, yo creo que John Lennon dio lo mejor de sí en sus 40 años de vida. No dar lo mejor de ti es sacrificar el don. Y estamos para dejar de estar, como me dijo Pepe Méndez en el bar Santa Bárbara del Metro Alonso Martínez en Madrid. Con esto termino. Felicidades, Pepe Toño, que sigan los éxitos. Muchas gracias, Gil, por ponerle aquí el cierre poético a la sesión. Sí. Gracias, José Antonio. ¿Quieres decir algo para despedirnos? Después de las palabras de Gilberto, ¿qué se puede decir, verdad? No te escuchamos, Pepe. No, agradecer nada más. Después de las palabras de Gilberto, ¿qué se puede decir? Un gran amigo, un gran poeta. Hace el viernes pasado, nada más como anécdota, estábamos conversando en su casa, 2 o 3 de los amigos que nos hacemos llamar las bagatelas académicas, y pues ya con un whisky de más o algo así, sacó su libro de poemas, lo empezó a leer y le digo, oye, has escrito mucho más ensayo, pero eres más poeta que ensayista. Y él con filosofía y comunicándose conmigo lo entendió. A veces la vida nos va llevando por algunos terrenos, pero sí, me dice, sí. Y de verdad, Samuel, a ti te agradezco mucho. Así como con John Lennon estuvimos antes de la pandemia, un año o 2 antes de la pandemia, con Juan Gabriel, incluso ahí con cerveza en mano, presentando el libro en alguno de los bares de Santa Fe con tus alumnos y estudiantes. Agradezco siempre tu profesionalismo y tu ingenio y creatividad para este tipo de eventos. Es inigual.